Sabe que dentro de las cosas bien dolorosas o que causan mucho dolor en la vida cristiana es uno encontrarse en el camino o encontrarse por ahí en la calle gente que en algún momento dado de su vida tuvieron la oportunidad, el honor, la dicha, el privilegio de servir a Dios. Y al mirar su presente, uno encuentra que están fracasados. Y la pregunta que uno se hace es: Dios mío, ¿qué pasó con la hermana? ¿Qué pasó con el hermano? Si ese hombre o esa hermana te servía y era una mujer o era un hombre consagrado, comprometido con la obra de Dios. Y precisamente en el medio en que yo me muevo, por la gracia y la misericordia de Dios, de las cárceles, hemos detectado una cantidad de hermanos y hermanas apartadas del camino del Señor. Hace algunos días hablaba con una dama, estábamos en el culto y ella a la distancia lloraba como una niña. Yo me inquieté mucho y quise acercarme a ver por qué era que lloraba tanto. Y entonces me decía ella: lo que pasa es que los vi a ustedes haciendo el culto y recordé muchas cosas de mi vida, y entre ellas cuando estuve en la iglesia. ¿Cómo así? ¿Tú estuviste en el Señor, en la iglesia? Me dice: sí, yo fui cristiana tantos años, tuve el honor de servir a Dios como presidenta de Dorcas en la congregación donde Dios me dio la oportunidad de asistir. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás aquí? Y me dice ella: pastor, porque me descuidé mi vida espiritual, y lastimosamente cuando ya quise reaccionar ya era demasiado tarde, ya había caído en la red del enemigo y lastimosamente caí, fracasé, y he querido volver a los pies del Señor, pero la verdad no ha sido tan fácil. He intentado, he luchado, pero parece como que si hubiera algo que no me permitiera el acercarme o el retornar a los pies del Señor. Mientras me contaba esto, ella expresaba sentimientos de dolor, y dentro de las cosas que me dijo hubo algo que me llamó la atención cuando me dijo: yo extraño a Jesús de Nazaret. Bueno, le aconsejé, y precisamente en esa misma semana me pasó también con un muchacho que fue líder de la juventud, y casi la misma dinámica allí. ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Y el muchacho dice: me descuidé mi vida espiritual y lastimosamente fracasé. Y yo sé que somos conscientes de esa realidad que estamos viviendo. Hay una cantidad de gente apartada del camino del Señor, y reitero, gente que un día fueron instrumentos poderosísimos en las manos de Dios, y tristemente están por allá afuera postrados.
Y me llama mucho la atención cuando el apóstol, y yo creo que cuando Pedro escribe estas palabras, estaba siendo influenciado por el Espíritu Santo, no escribió por escribir. El Señor estaba allí. Cuando Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y recomienda echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No podemos negar que el ser lo que somos hoy, por la gracia y por la misericordia del Señor, nos permite de alguna manera gozar de unos privilegios muy grandes. Si yo preguntara en esta noche cuántos en un momento dado han estado en condiciones convalecientes, enfermos, y han orado al Señor y milagrosamente Dios les ha sanado. Si hay alguien aquí en esta noche a quien Dios en un momento dado por su oración le haya sanado. Si yo preguntara cuántos aquí en un momento dado se han visto rodeados de peligro y han clamado al Señor y ha venido la protección de Dios y han salido librados. Gozamos de unos privilegios muy grandes por ser lo que somos. Somos cristianos, pero también somos hijos del gran Rey. Amén. Por ser hijos del gran Rey, de alguna manera u otra nos convertimos también, que es como la otra cara de la moneda, en un objetivo militar, si se pudiera mencionar la palabra, de las huestes infernales del mal. Y por eso precisamente el apóstol está diciendo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Evangelio de San Juan capítulo 10 verso 10 nos presenta su propósito y dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y yo creo que partiendo de esa base, no podemos vivir la vida cristiana de cualquier manera. La vida cristiana hay que vivirla con mucha seriedad, pero también con mucha responsabilidad. Esto no consiste en vivir folclóricamente, cuando tenemos que ser conscientes que nuestra vida espiritual vale mucho y representa mucho para Dios. La carta a los Efesios, el capítulo 6, verso 12, el apóstol hace una recomendación también allí, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego explica las razones por las cuales el cristiano tiene que vivir una vida fortalecida en Dios. Y yo creo en esta noche que no se puede vivir una vida fortalecida en Dios cuando no se vive una vida de oración, cuando no se vive una vida de búsqueda y de consagración delante de la presencia de Dios. Yo creo que es imposible estar fortalecido de esa manera. Y precisamente de allí nuestra dependencia de Dios. Yo creo que somos dependientes de Él en cada instante de nuestra vida.
dependemos de Él. ¿Alguna vez Jesús oró por los discípulos? Parece que estaban reunidos y de repente el Señor quiso orar por ellos, y en la oración que hizo ahí en San Juan capítulo 17, uno encuentra que el Señor dijo estas palabras: no te ruego que los quites del mundo, porque yo los escogí del mundo, pero te ruego que los guardes del mal. Y no te ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por sus discípulos. Y miren ustedes que la preocupación de Él de alguna manera fue esta: guárdalos del mal. De ahí que, reitero, no podemos descuidarnos en nuestra vida espiritual. Porque hay enemigos espirituales que de alguna manera están buscando siempre destruirnos, acabarnos, exterminarnos. Y es precisamente allí cuando el apóstol dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya al Señor de gloria. A su nombre sea la gloria en esta noche. A su nombre sea la gloria en esta noche. Yo no sé si usted lo pueda creer o no, pero yo soy un convencido de algo, y es que mi familia y yo dependemos de Él. Dependemos de su gracia, dependemos de su protección. Yo le digo al Señor: si usted no está, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué va a ser de mi familia? Yo alguna vez viví una experiencia que me marcó la vida para siempre. Y ese día pude entender que así como hay hombres que viven bajo la influencia del Espíritu Santo, y a través de esta influencia Dios hace cosas extraordinarias, también hay gente que está influenciada por el diablo, y por eso sus comportamientos, es decir, esa influencia se ve representada en sus comportamientos. Son negativos, son malos. Y hace algunos años estaba yo en ese entonces predicando en la cárcel de Cali. Allá hay 5.700 internos más o menos. Y llegó un hombre que en mi vida nunca había visto un hombre más malo que ese. Yo le decía a los hermanos: no sé si este será nieto del diablo o sobrino, primo, pero algo tiene que ver con él, porque era extremadamente malo. Ese hombre se daba el lujo de, por lista, llamar fulano, sultano, y los llevaban a un lugar que era como un deshuesadero de carro. La diferencia allí era que deshuesaban las personas. Y un día cualquiera entró al lugar donde nosotros estábamos predicando, llamó a unos muchachos, los llevaron para allá. Cuando al paso del tiempo me dice: hermano Jimmy, por allí hay unos jóvenes despedazados en el camino, asómese. Y sí, ahí estaban tirados, los arrojaban por la alcantarilla. Yo decía: ese hombre tiene una posesión de espíritus malos terrible, por eso actúa de esa manera. Cuando él pasaba, a su paso la gente tenía que abrirse a un lado, a otro. Los internos allá, inclusive algunos, cuando lo veían venir, se le escondían, porque lo que había en él era tan terrible, la influencia que poseía, que a la distancia uno podía percibir que era un hombre totalmente poseído por las fuerzas infernales del mal. Y un día cualquiera
Un día cualquiera decidieron organizar un proyecto para ellos salir de allí, de esa cárcel, y sucede que paradójicamente necesitaban sacar una tierra y no encontraban más por dónde sacarla. Y entonces él andaba con una cantidad de hombres también malos y me envió una razón a mí: vaya, díganle al hermano, al predicador de allá del patio quinto, vaya, díganle que yo le mandé a decir que necesito sacar una tierra por allí, por la iglesia donde él predica. Y se acerca el cacique del patio, porque en las cárceles hay caciques. Se acerca el cacique del patio y me dice: vea, por ahí le mandaron una razón. Sí, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Por ahí le mandaron la razón que necesitan sacar una tierra por la iglesia. Gústele usted o no le guste, se va a sacar eso por ahí. Y ya sabe que si eso se llega a caer, usted paga con su vida. Le dije yo: ¿por qué? Si yo no le debo nada a nadie. Entonces me dice él: bueno, deme la respuesta, dígame qué le digo al que le mandó la razón. ¿Y quién mandó la razón? Y me mencionó el nombre aquel. Y entonces le dije yo: bueno, vamos a hacer una cosa. Ese salón donde nosotros predicamos ha sido consagrado para adorar al Dios único y verdadero. Vamos a hacer algo en el nombre del Señor Jesús. Me dijo: haga usted lo que quiera, pero dígame qué le digo al que le envió la razón. Le dije: deme esta noche, yo voy a hablar con mi jefe, y lo que mi jefe me diga que haga, eso hago. Deme esta noche que voy a hablar con él. ¿Y quién es tu jefe? Y yo le sirvo al único y sabio Dios, al creador de todas las cosas. ¿Y cómo vas a hacer para hablar con él? Tranquilo, no me pregunte cómo. Yo hablo con él esta noche y lo que él me diga, eso hago. Y me dice: tenga cuidado, porque usted sabe quién le está mandando la razón. Le dije: por eso voy a hablar con mi jefe, porque en este asunto necesito que él intervenga. Hable usted con el que quiera, pero necesitamos que esa tierra salga por allí. Le dije: bueno, vamos a ver quién es quién. Yo voy a hablar con Dios. No le podía contar nada a los hermanos, porque eso representaba un peligro para todos. Pero esa noche hice el culto, Dios estaba allí. Y luego fui, me arrodillé y le dije: Señor, ahí hay un hombre que está poseído por huestes infernales del mal. Usted conoce que hay un ejército del demonio allí al otro lado, que están intentando dejarnos en vergüenza. Están intentando pisotear nuestro testimonio. Dios, no lo permitas. Y esa noche me le tiré a Dios al piso y le lloraba como un niño y le decía: mi Dios, allí viene una corte contra nosotros. Y yo creo en la palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé que usted no nos ha dejado solos. Algo tiene que hacer, mi Dios. Y si le ha pasado que hay momentos cuando usted ora y como que no siente nada, y es como que si Dios hiciera silencio, y a uno como que le entra esa desesperación, y uno dice: ¿será que me está escuchando? No. Y yo viví esa experiencia y estaba orando y le decía a Dios: pero por lo menos déjame sentirte, Señor. Estoy angustiado, Dios, ¿hacia dónde cojo? Y esa noche me acuerdo tanto como si fuera hoy, cuando iban siendo las 5 de la mañana, me quedé dormido y sentí algo llegó allí a la celda y oí una voz que me dijo: ve y revisa el Salmo 90. Y cuando yo fui y leí el Salmo 90, encontré estas palabras: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
Antes que formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y dije yo, no hay problema, Él es Dios. Cuando bajé al patio me salió el cacique y me dice: mijo, ¿qué le dijo su jefe? Le dije: mi jefe le mandó a decir que Él es Dios. Mi jefe le mandó a decir que Él es Dios. Jimmy, no juegue con su vida, no importa que pase lo que pase. Y ya le dije la razón que Él le mandó. Dígale al que me mandó la razón a mí, que mi jefe le mandó a decir que Él es Dios. Y fue y le dijo: vea, al hermanito del quinto como que se le corrió el techo, porque la razón que le mandó fue que el jefe de él es Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Les desbarató todo el programa. A las 7 de la mañana el túnel se les cayó. Y entonces hicieron una asamblea extraordinaria y dijeron: a ver quién aventó el túnel. Y alguien dijo: no, eso ha tenido que ser el evangélico, el pentecostal del patio quinto. Y entonces ese hombre se puso en pie airado y dijo: lo quiero que me lo piquen en pedazos. Y salieron dos hombres agregados: y yo lo pico. Y el otro: no, yo también lo pico. Y cuando dio la orden, el que le seguía a él dijo: un momentico, a ese no lo van a tocar. ¿Y qué tiene él? Ese es pentecostal, es predicador del evangelio. Ese muchacho no lo pueden tocar rojo, búsquese a otro. Y se paró otro y dijo: no, a él no, a él no, a él no, a él no. Yo pienso de esta manera: el diablo convocó su corte y se reunieron y dijeron: no, a ese hay que despedazarlo. Aleluya. Yo creo en esta noche que cuando me planillaron allí, Dios, aleluya, Dios tuvo que haber hecho algo. Yo no me estaba dando cuenta que estaba pasando al otro lado, pero yo creo que Dios usó la boca de ese hombre para decirle a él: no me lo tocan porque él es de los míos. Somos de Dios. Somos de Dios en esta noche y el diablo no nos puede tocar. Un fuerte aplauso para Jesús en esta noche. Cuando entra el cacique al patio, me dice: Jimmy, con el rostro avergonzado, me dice: Jimmy, tú tienes un Dios grande. Amén, yo lo tengo. Amén, yo lo tengo. Y cuando me cuenta y me dice: tu cabeza estaba sobre la mesa hace unos minutos, pero tu Dios la quitó de allí.
Yo no sé si me está logrando entender en esta noche. Por eso les dije, le voy a predicar. Ninguno como Él. Ninguno como Él. Jimmy, usted tiene un Dios muy grande. Sí, yo lo tengo. Sí, yo lo tengo. Tú tienes un Dios muy grande. Tú tienes un Dios muy grande. El Dios de esta iglesia no es un Dios sencillo por ahí de pacotilla. El Dios de esta iglesia es el Dios de dioses y Señor de los señores. Él cuelga la tierra sobre nada. Al mar le dijo, me llega hasta allí. Hasta allí. Cuenta las estrellas. Y a cada una le llama por su nombre. Saca los vientos de sus depósitos para la lluvia y los envía. Las sombras tiemblan en lo profundo. Los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él. Y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas, sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él cubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? Pastor, ¿podré recibir sanidad en esta noche? Pastor, ¿podré recibir en esta noche fortaleza de Dios? No escucho ese amén. ¿Podrá Dios cambiar el panorama de tu vida hoy? ¿Podrá Dios socorrerte en la necesidad con la cual has venido a este retiro? Yo siento que en esta noche Dios quiere que tú lo veas como lo que Él es.
¿Por qué no se pone en pie en esta noche? Hay hermanos llenos de temor, llenos de miedo. Ay, pastor, tengo miedo de fracasar. Acérquese a Él. Pastor, me estoy viendo influenciado para caer en fornicación o en adulterio. ¿Por qué no te acercas esta noche? Te sientes sitiado por la fuerza del mal. Padre, allá hay una multitud enorme que nos está rodeando. Y Giesi se llenó de miedo y de pánico. Y Eliseo le dijo: arrodíllese, mi hijo, para que vea lo que hay con nosotros. Y cuando se arrodilló: Señor, muéstrale. Yo quiero que Dios le muestre a alguien en esta noche lo que está cercando este campamento. Yo quisiera que en esta noche Dios le permitiera ver a alguien lo que hay aquí en este campamento y lo que está rodeando este campamento. Ninguno como Él. Yo no sé si la iglesia puede decir amén en esta noche. Que se oiga en el mismo infierno en esta noche: ninguno. Proclámelo. Ninguno como Él.